Muy buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a hablar sobre el laboratorio en las enfermedades renales. Las enfermedades renales es una patología que va a presentarse con relativa frecuencia en la consulta de los médicos, y el laboratorio ayuda muchísimo a poder dilucidar el diagnóstico de la enfermedad renal. Muchas veces ustedes van a tener un paciente que les va a referir un síntoma que ustedes directamente lo van a poder relacionar con una patología renal. Por ejemplo, el paciente puede decir: estoy orinando sangre. Entonces, necesariamente, si está orinando sangre, es una patología que ustedes la van a relacionar con el riñón. O puede ser un síntoma asociado. Por ejemplo, puede decir: se me hinchan los pies. Se me hinchan los pies y deja una fovea. Cuando se presiona, indica edema. Edema puede ser de una patología renal, pero también puede ser una patología cardiovascular. Entonces, ahí es posible, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. O puede decir un dolor lumbar también. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes renales no presentan ningún síntoma. Y solamente hacemos el diagnóstico de la enfermedad renal cuando se hace un examen de orina. Y es ahí cuando salta que el paciente está teniendo una enfermedad renal. Yo a los alumnos de mi grupo les comentaba que tenía un técnico de laboratorio que trabajaba haciendo las orinas de todos los pacientes del laboratorio, de todos los pacientes del hospital. Sin embargo, él mismo nunca se había hecho un examen de orina, y cuando se lo realizó encontró que tenía una proteinuria, que tenía hematuria, o sea que estaba haciendo una patología renal. Esta persona al mes o a los 2 meses ya estaba haciendo una insuficiencia renal, ya se estaba dializando y no tenía mayor síntoma, y solamente fue un hallazgo de un análisis de laboratorio. Entonces, no necesariamente los pacientes con enfermedades renales tienen una gran sintomatología que nosotros vamos a decir: este paciente está muy enfermo. A veces es solo un hallazgo al momento de realizar un examen de orina. De ahí que es tan importante realizar esta prueba, el examen de orina. Cuando estamos frente a nuestros pacientes en los cuales sospechamos una patología de origen renal, tenemos que identificar en dónde es que ubicar la localización de esta patología. El riñón es el órgano encargado de limpiar la sangre de los productos tóxicos, como la urea, la creatinina. Además, participa en el balance hidroelectrolítico y mantiene también la presión arterial. Entonces, tenemos un paciente que tiene una patología que sospechamos que es de origen renal. Entonces, tenemos que determinar en dónde está localizado su problema. Podría ser que sea prerrenal. ¿Qué significa prerrenal? Antes de que llegue al riñón. Tal es el caso, por ejemplo, de las hipotensiones. Toda vez que disminuye el flujo al riñón, el paciente puede hacer una insuficiencia renal aguda y requerir diálisis. Por ejemplo, ¿quién me dice un caso de una disminución del flujo sanguíneo severa? ¿Quién me dice? Si no, yo señalo con el puntero. ¿Quién? A ver usted. Un shock hipovolémico, ¿no? Un accidente de tránsito, pérdida severa de sangre, no llega suficiente sangre al riñón y el riñón sufre las consecuencias, insuficiencia renal. Hace poco hemos visto también el caso de una niña que tenía un problema cardíaco, una pericarditis. Entonces, de un momento a otro dejó de llegar sangre a los riñones y hizo una insuficiencia renal.
Para recuperar ese riñón luego de un shock, de una hipotensión, luego de que no llegue suficiente cantidad de sangre al riñón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar diuréticos, tenemos que forzar la diuresis, tenemos que ver la forma de que estos pulmones que se habían quedado secos porque no le llegaba, secos es un decir, ¿no? Que no les llegaba el flujo sanguíneo o el flujo líquido, les vuelva a llegar. Entonces, forzando la diuresis se puede recuperar. Son generalmente insuficiencias renales agudas. Otro caso puede ser que la localización del problema renal ya no sea en el riñón, sino porrenal, en los uréteres, en la vejiga o en la uretra. En ese caso estaríamos frente a una localización porrenal que podría ser por obstrucción. ¿Quién me dice un caso que puede ser por obstrucción? A ver, el delegado que está escribiendo. ¿Qué patología puede obstruir a este nivel? Litiasis renal. Puede ser. Una litiasis, un cáncer de vejiga, un cáncer de próstata. Se produce una obstrucción, retrógradamente hay hidronefrosis y hay una enfermedad renal por obstrucción, ¿no es cierto? Las enfermedades renales las ve el nefrólogo, las que son de localización baja porrenales las ve el urólogo. Y finalmente puede ser que realmente la enfermedad renal se encuentre dentro del riñón. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Entonces, hay diversos niveles de la nefrona en los cuales puede localizarse la enfermedad renal y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de saber a qué nivel puede estar, ¿no? Este es el glomérulo, ustedes ven la arteriola aferente, la arteriola eferente, el aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando hay una patología en estas pequeñas arterias, por ejemplo, vasculitis, trombos o una nefroesclerosis, van a causar hipertensión y van a causar una patología renal a nivel vascular. Decimos que es a nivel vascular. También podría ser que se encuentre dentro del propio glomérulo, primaria o secundariamente. Puede ser que la patología se encuentre en estas asas glomerulares. Y finalmente, ya no en el glomérulo, sino que se localice a nivel de los túbulos, ¿no? Este es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulos colectores. A nivel tubular puede ser que esté la patología, como es la nefritis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda. Estos ocurren, por ejemplo, en los casos de envenenamiento, intoxicaciones que pueden dañar los túbulos. Vamos a enfocarnos en lo más frecuente, que es la patología glomerular. Este es el glomérulo, arteriola aferente, arteriola eferente, aparato yuxtaglomerular, las asas glomerulares donde se va a filtrar la sangre. Ustedes pueden ver, está conformada por una célula endotelial con su núcleo. Por acá viene la sangre que se va a filtrar. Luego viene una membrana basal que pertenece al mesanquio, a la célula mesangial. Este es el núcleo de la célula del mesanquio. El mesanquio es como una malla que sostiene estos glomérulos, ¿no? Y luego viene el podocito, que es la célula del epitelio renal y tiene poros y tiene espículas. Entonces, es una estructura que es porosa porque es por ahí donde va a filtrar la sangre y vamos a obtener la orina. Nuevamente, el podocito, la membrana basal y la célula endotelial. Núcleo de la célula endotelial, núcleo de la célula del podocito, núcleo de la célula mesotelial que da origen a la membrana basal. Y esta es la microfotografía electrónica. El espacio capilar, el endotelio, la membrana basal y el podocito con sus púas. Entonces, las enfermedades renales pueden ser primarias cuando se originan, tienen su origen necesariamente en el glomérulo, o puede ser secundaria a otra enfermedad y que afecte al glomérulo.
En ambos casos, la patología glomerular se relaciona con depósitos de inmunocomplejos circulantes. Tenemos un antígeno que va a hacer que nuestro organismo reaccione produciendo anticuerpos. Este anticuerpo se va a unir al antígeno y van a circular como complejos, inmunocomplejos circulantes. Y finalmente se depositan a nivel del glomérulo y causan una lesión. Son depósitos de inmunocomplejos nefrotóxicos. Entonces, estos depósitos de inmunocomplejos pueden causar dos tipos de patrones. Pueden comportarse en la enfermedad renal produciendo dos tipos de patrones. El primer patrón es un patrón nefrítico y el segundo patrón es un patrón nefrótico. En ambos casos de la patología glomerular está causado por el depósito de inmunocomplejos, solamente que a veces va a producir síndrome nefrítico y a veces va a producir síndrome nefrótico, dependiendo si hay inflamación o no. Cuando se produce el patrón nefrítico, nuestro paciente va a presentar una proteinuria, pero no una proteinuria muy severa. Va a presentar hematuria, va a presentar oliguria, disminución de la filtración glomerular, va a presentar hipertensión, va a presentar retención de uricreatinina, se llama azodemia, y va a ocasionar que en el sedimento del examen de orina encontramos muchas alteraciones, muchas anormalidades. Este es un patrón inflamatorio, o sea, se produce una inflamación a nivel del glomérulo, por eso es nefrítico, inflamación. En cambio, hay ocasiones en que el depósito de inmunocomplejos no me va a producir una inflamación, sino que me va a producir un patrón no inflamatorio, nefrótico. Aquí no hay inflamación, aquí lo único que hay es proteinuria. Se afecta la filtración, se afecta el poro que va a filtrar. Entonces me va a empezar a filtrar proteínas que no deberían filtrarse. Si se están perdiendo proteínas por la orina, ¿qué vamos a tener? Disminución de proteínas a nivel de sangre. Hipoalbuminemia, acá está mal, dice hipoalbuminuria, pero es hipoalbuminemia, o sea, hay proteinuria, disminuye la albúmina en la sangre, porque se está perdiendo. Y finalmente hay lipiduria, hay hipercolesterolemia y lipiduria. ¿Por qué? Porque el hígado, tratando de compensar la disminución de las proteínas en la sangre, que ha producido una disminución de la presión oncótica, va a empezar a botar lipoproteínas. Entonces vamos a tener un aumento de colesterol, básicamente, pero también de triglicéridos en la sangre, porque el hígado trata de compensar esta falta de presión oncótica. Y como hay tanto colesterol, se va a perder también por orina. Vamos a tener lipiduria. Veamos entonces el patrón nefrítico, les dije, ¿no? Aquí lo que hay es una inflamación del glomérulo. Vienen los leucocitos. Todos estos leucocitos van a ser por diapedesis salir por la inflamación que va a producir el glomérulo. Van a salir y también van a salir hematíes. Por eso es que en el patrón nefrítico vamos a tener que en el sedimento urinario vamos a ver leucocitos y vamos a ver hematíes por la inflamación que se produce a nivel glomerular. Entonces, lo que normalmente se veía así, las asas glomerulares, ustedes acá las ven permeables. Cuando está inflamado se va a ver así, muchas asas glomerulares tapadas. Y están tapadas porque hay leucocitos que están produciendo una inflamación. Entonces acá hay pocas células, acá hay muchas células. Y estas células, estos puntitos que ustedes ven ahí, que están incrementados, acá no hay tantos puntitos, acá sí. Cada uno de esos es un leucocito debido a que está inflamado este glomérulo.
Si está inflamado va a colapsar las asas glomerulares. Entonces, ¿cuál va a ser el síntoma que vamos a ver en primera instancia? Disminución de la filtración glomerular, oliguria, porque está colapsado acá por la inflamación, el edema y la inflamación. Va a haber algo de proteinuria, pero no en rango nefrótico, y va a haber la presencia de leucocitos. Por eso es que el sedimento de orina de un síndrome nefrítico, ustedes van a ver leucocitos, hematíes. También va a haber retención de uricreatinina, que son las sustancias tóxicas que normalmente se están eliminando por el riñón. Como eso está colapsado, no puede eliminar esas sustancias tóxicas y va a encontrarse elevada en sangre la urea y la creatinina. Acá tenemos un cuadrito de la fisiopatología. Hay daño capilar, entonces vamos a tener hematuria. Hay pérdida de la carga aniónica y aumento. Hay proteinuria, pero no en rango nefrótico, sino en menor rango. Hay hipercelularidad, que hemos estado viendo, entonces disminuye la filtración glomerular. Va a haber oliguria, azoemia, retención de uricreatinina. Y va a haber mayor retención de agua, hipertensión y edemas. ¿Y qué nos está faltando acá? Básicamente eso, ¿no? Todo producto de una inflamación del glomérulo. Vamos a tener la proteinuria, la hipertensión, la oliguria, la urea elevada, más de 40, que es lo normal. Creatinina, más de 1.2, que es lo normal. Y vamos a encontrar en el sedimento una serie de elementos, ¿no? Células epiteliales, leucocitos, hematíes, cilindros. Cuando encontramos toda esta cantidad de elementos en la orina, una orina tan florida, es que decimos que el sedimento se llama telescopado. ¿Por qué? Porque presenta todos los elementos que se pueden visualizar en orina: leucocitos, hematíes, células epiteliales y cilindros. Normalmente estamos eliminando 1 a 2 litros por día. Decimos que es poliuria cuando tenemos más de 2 litros, oliguria menos de 500 y anuria cuando es menos de 100 mililitros por día. En cambio, en el patrón nefrótico no hay inflamación, es un patrón no inflamatorio. No voy a encontrar los leucocitos, no voy a encontrar las asas glomerulares colapsadas por una inflamación, no. Voy a encontrar solamente una gran proteinuria. Acá dice 3, pero es más de 3.5 gramos. Más de 3.5 gramos en 24 horas. Obviamente, si se pierden las proteínas por la orina, vamos a tener hipoalbuminemia. Ya le hemos mencionado, el hígado trata de compensar, hay aumento del colesterol y también hay lipiduria. Entonces, ustedes pueden ver, en un síndrome nefrótico no hay inflamación del glomérulo. Las asas glomerulares están permeables. No hay toda la inflamación con leucocitos ahí, no hay. Solamente se ha afectado la filtración. Y entonces, como hay gran proteinuria, ustedes pueden ver que el paciente orina con gran espuma por la proteinuria y grandes edemas por la disminución de la presión oncótica. Entonces, en el síndrome nefrótico no hay inflamación. Tenemos la proteinuria, que es la principal característica del síndrome nefrótico. No inflamación, solamente proteinuria, se pierden proteínas. Hay hipoalbuminemia. Entonces, junto con las proteínas se pierden inmunoglobulinas, porque la inmunoglobulina también es una proteína. Va a estar más propenso a las infecciones. Junto con las proteínas también se pierden inhibidores de la coagulación, como la antitromina 3, puede hacer síndromes hipercoagulables. Disminuye básicamente la presión oncótica. Al disminuir la presión oncótica, el hígado trata de compensar produciendo mayor cantidad de lipoproteínas. Entonces va a haber hiperlipidemia.
disminuye el volumen vascular, porque casi todo sale el extravascular, hay retención de sodio, hay edema, vamos a tener también síntesis de procoagulantes. A veces se pierde tantas proteínas, se pierde tanto antitrombina 3 que puede ocurrir un caso severo de trombosis de vena renal, que es una emergencia realmente cuando ocurre. Hay que actuar inmediatamente porque pierde el riñón si hay una trombosis de vena renal. Esta trombosis, producto de la pérdida de factores inhibidores de la coagulación. Bueno, todas estas proteínas son las que se pierden cuando hay una gran proteinuria. Y como el hígado trata de compensar produciendo tantos lípidos, se van a poder ver también, lo único que van a ver en el sedimento quizás sea cilindros grasos. Cilindros grasos. Y nada más. En la orina no vamos a ver ni leucocitos, ni hematíes, ni células epiteliales, ni cilindros, como veíamos en el nefrítico, ¿no? En el nefrítico sí era florido el sedimento telescopado. Acá no. Acá solamente la proteinuria. No tiene nada de leucocitos ni hematíes. No puedes tomar esa orina porque no tiene nada. Solamente proteína. Generalmente, como ustedes pueden ver que en el glomérulo no se ven grandes alteraciones, las asas glomerulares están permeables, una característica es la enfermedad de cambios mínimos que se da en los niños. Se llama de cambios mínimos porque ustedes no van a ver el glomérulo ni inflamado, ni con células, ni colapsadas, las asas, sino simple y llanamente un glomérulo normal. Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos. Pero sí está dañado porque hay gran proteinuria. En las personas mayores generalmente se debe a lupus o diabetes. Pero en los niños lo más característico es la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos, las asas glomerulares están permeables, está todo normal al microscopio óptico. No hay ninguna alteración. Únicamente cuando vemos a nivel del microscopio electrónico vamos a ver la fusión de los podocitos. Antes veíamos acá como puitas del podocito y esto como que se ha desordenado y se ha fusionado. Es la única alteración que se ve en el síndrome nefrótico por cambios mínimos. Por eso se llama por cambios mínimos. Y la gran proteinuria. La gran proteinuria. Nuevamente, acá ustedes pueden ver el glomérulo prácticamente normal. Al microscopio óptico no hay alteración. Al microscopio electrónico vemos la fusión de los podocitos. Y el niño sí tiene una gran proteinuria con edema, es propenso a infecciones, puede ser síndromes hipercoagulables, aumento de colesterol, hiperlipiduria y puede tener también aumento de cilindros lipídicos, cilindros grasos. Y esto es cuando se produce luego de una diabetes, la nefropatía membranosa, que también causa proteinuria, ¿no? También están permeables las asas, pero son gruesas. Bien, entonces hemos visto que las enfermedades glomerulares tienen el origen en el depósito ¿de qué? Inmunocomplejos circulares. Eso hemos visto, ¿no? Para que se produzca una enfermedad glomerular, tiene que haber depósitos de inmunocomplejos circulares. Entonces, la pregunta es, si la etiología es la misma, depósitos de inmunocomplejos, ¿por qué a veces yo voy a tener un patrón nefrítico y a veces voy a tener un patrón nefrótico? Si la fisiopatología es la misma, los depósitos. ¿Por qué a veces se me va a comportar como un nefrítico con hipertensión, con oliguria, con inflamación, con leucocitos, con un sedimento telescopado? Y el mismo depósito de inmunocomplejos a veces me va a producir solamente una proteinuria, un síndrome nefrótico, sin inflamación. ¿Por qué?
La razón depende de dónde se deposite el depósito de inmunocomplejo. ¿Dónde se va a depositar el inmunocomplejo? Cuando se deposita debajo de la célula endotelial, digamos acá, a este nivel, el depósito, está muy próximo a la sangre, ¿no? Está muy próximo a la sangre. Entonces, este depósito de inmunocomplejo va a desencadenar una respuesta inflamatoria con interleuquina, citoquina, factor de necrosis tumoral, todo lo que participa en una inflamación. Vecino a la sangre, entonces los leucocitos se van a activar, va a haber diapedesis, va a salir hematíes, va a salir proteínas, todo un proceso inflamatorio del glomérulo que hemos mencionado, ¿correcto? En cambio, cuando el depósito de inmunocomplejos se localiza debajo de la membrana basal, se llama subepitelial, ya no está tan en contacto con la sangre y entonces esto como que protege del que se desencadene un proceso inflamatorio. Pero se deposita acá y me afecta, ¿qué cosa? El podocito, me afecta la membrana basal y yo voy a tener ahí solamente proteinuria, pero sin inflamación, sin leucocitos en orina. Bien, cuando tenemos el patrón nefrítico, puede ser de dos categorías. El focal es uno más leve y el difuso es un poco más severo. En cambio, en nefrótico solamente hay un solo tipo. El nefrítico puede ser focal o difuso. El focal generalmente es más leve que el difuso. En ambos casos, la causa principal es la glomerulonefritis postinfecciosa. Y lo más frecuente, la infección más frecuente es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? El estreptococo beta hemolítico va a producir estas sustancias que van a hacer que nuestro organismo reaccione produciendo anticuerpos. Van a formar los inmunocomplejos circulantes, se van a depositar a nivel renal y van a producir la glomerulonefritis inflamatoria. Van a inflamar el glomérulo y van a producir el síndrome nefrítico. Es lo más frecuente. Acá pueden ver cómo está inflamado. Cada uno de estos puntitos es un leucocito, o sea, está reinflamado este glomérulo. Cierra las asas glomerulares, por eso que hay disminución de la filtración glomerular y por eso que hay el sedimento telescopado, retención de líquidos, azoemia, etc. La glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica puede ser que el niño o la persona que presente esta glomerulonefritis haya tenido una infección estreptocócica en la garganta o en la piel, ¿no? Una infección en la piel, un impétigo. Pero no solamente el estreptococo beta hemolítico va a producir un síndrome nefrítico, puede ser cualquier otra infección, bacteriana o viral, ¿no? Puede ser un estafilococo, puede ser un diplococo, hasta la misma salmonela puede producir una glomerulonefritis. Y dentro de los virus puede ser el Epstein-Barr, la varicela, el citomegalovirus, etc. Todos estos van a producir antígenos que van a ocasionar una respuesta de nuestro organismo con anticuerpos y se van a formar inmunocomplejos circulantes que se van a depositar a nivel glomerular y van a ser nefrotóxicos, produciéndonos una inflamación glomerular, una glomerulonefritis. Entonces, no todo es postestreptocócico, no todo. ¿Es lo más frecuente? Sí, es lo más frecuente, pero no todo es postestreptocócico. Entonces, si queremos determinar si hay una infección postestreptocócica, se puede hacer un hisopado faríngeo y se van a encontrar las cepas de estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que produce la glomerulonefritis. Sin embargo, también podría encontrarse a nivel de la piel.
Miren este glomérulo cómo está todo colapsado, todo lleno de leucocitos, no se ve casi ninguna asa glomerular permeable, todo está hipercelular. En cambio, cuando hablamos de síndrome nefrótico, la causa más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. Ya sabemos por qué se llama de cambios mínimos, porque no se ven casi alteraciones a nivel del microscopio. Y se ven también en niños. Acá ustedes pueden ver, esta sería la membrana basal, este sería el espacio de la sangre con la célula epitelial, y acá ¿dónde están los depósitos? ¿Subendotelial o subepitelial? Subepitelial, ¿no? Esta es la membrana basal. Acá la membrana basal protege de que hay una inflamación en el glomérulo, pero sí me va a afectar la filtración, por eso que va a haber gran proteinuria. Bien, el diagnóstico de la enfermedad renal se realiza haciendo una buena historia clínica, preguntando los antecedentes, si es que ha tenido una infección faríngea, si es que ha tenido una infección a la piel, algún antecedente que pueda orientarnos en el cuadro clínico, y hacer el examen de orina, solicitar el examen de orina. El examen de orina, muchos dicen que es la biopsia líquida del riñón. El examen de orina nos va a dar idea de qué patología puede estar ocurriendo en el riñón. Como les decía antes, la gente puede ser que no tenga ni un síntoma y al momento de hacer el examen de orina, ahí es donde va a saltar la patología. Es muy importante realizar el examen de orina porque nos va a dar mucha idea de qué cosa está ocurriendo con ese riñón. Sin embargo, el examen de orina no me habla de cuánto del riñón está funcionando. Si yo quiero saber cuánto del riñón está funcionando, tengo que pedir unas pruebas que estimen la filtración glomerular, como es la depuración de creatinina. El examen de orina solo para la etiología. Si yo encuentro leucocitos, puedo pensar en una infección. Si encuentro leucocitos, hematíes, cilindros, un sedimento telescopado, voy a pensar en una glomerulonefritis. Si en el examen de orina yo solamente encuentro proteínas, voy a pensar en un síndrome nefrótico. Y así, me va a dar idea de la etiología. Pero en ningún caso me dice cuánto del riñón está funcionando. Para eso necesito hacer las pruebas de filtración glomerular. Entonces es muy importante, es una prueba muy sencilla, muy barata. Sus hallazgos nos van a orientar hacia el diagnóstico, me va a permitir diferenciar entre un patrón nefrítico o un patrón nefrótico. Entonces el examen de orina tiene varias partes. Tiene una primera parte que es macroscópica, en la cual voy a ver el color de la orina y el aspecto. El color de la orina puede ser amarillo, puede ser ámbar, puede ser hemorrágico, puede ser medicamentoso. Las personas que han tomado un medicamento salen una orina muy anaranjada. Y el aspecto puede ser transparente, puede ser ligeramente turbio o turbio. ¿Qué cosa me va a dar turbidez a la orina? Todo lo que tenga forma, o sea, leucocitos, hematíes, cilindros, cristales, gérmenes, cualquier cosa que tenga forma me va a dar turbidez a la orina. Entonces, si yo tengo una orina realmente turbia, es que tiene muchos elementos formes esa orina. Bien, esa es la parte macroscópica. Luego viene la parte química, en la cual nosotros introducimos una tira de estas de orina y me evalúa la parte química de la orina. Me dice la densidad, cuánto es la densidad de la orina. La densidad normal de la orina es entre 1005 y 1025, ¿no? Esa es la densidad de la orina. ¿Qué cosa me puede incrementar la densidad? Me incrementa la densidad las sustancias que tiene disueltas.
Por ejemplo, si hay proteínas, si hay glucosa, yo voy a tener aumentada la densidad. Es diferente que el aspecto. El aspecto son por los elementos formes que no se disuelven. Pero la densidad sí es por lo que se disuelve. Es como que tengas una taza de café con una cucharita de azúcar y tengas una taza de café con 5 cucharitas de azúcar. Entonces la que tiene 5 cucharitas de azúcar es la que tiene más densidad. El pH puede ser independiente, ácido o alcalino es independiente. Proteínas. ¿Cuánto de proteínas podemos tener? ¿O no tenemos nada de proteínas? Nada. ¿Nada de proteínas? ¿O un poquito de proteínas? Si yo les hago a todos ustedes un examen de orina, no voy a encontrar proteínas probablemente. Pero, bajo diferentes circunstancias, que pueden ser embarazo, fiebre, ejercicio extremo, estrés, diferentes circunstancias pueden hacer que yo tenga un poquito de proteínas en la orina, pero siempre menos de 150 miligramos en 24 horas. O sea, normalmente no hay, pero diversas circunstancias, por ejemplo, estrés, sueño, que no quiero estar en la clase, puede producirme un poquito de proteínas, poquito, pero siempre menos de 150 miligramos en 24 horas. Glucosa. ¿En qué casos vamos a ver glucosa? Ahí pregúntale a tu compañero que está al lado tuyo. ¿En qué caso hay glucosa en la orina? Diabetes. ¿Cuánto hay que tener en sangre para que aparezca en orina? ¿Cuánto? Ese umbral es de 160. Bueno, en algunos es 160, en otros es 180. Depende de la idiosincrasia de cada uno. La glucosa que llega al glomérulo, toditita se filtra. En el glomérulo se filtra toda la glucosa y se reabsorbe toda la glucosa a nivel tubular. Toda. Pero cuando ya llega en sangre a tener 180, supera la capacidad de reabsorción de los túbulos y aparece la glucosa en la orina, cuando supera la capacidad de reabsorción. Entonces esto puede ocurrir cuando tienes en sangre 160 en algunas personas, 180 en la mayoría de personas. Más de 180 de glucosa en sangre, aparece en la orina glucosa. Cuerpos cetónicos. ¿En qué casos aparecen cuerpos cetónicos en la orina? A ver, usted, ¿en qué casos aparecen cuerpos cetónicos en la orina? Las dos. A ver, ¿qué dicen las dos? Diabetes. ¿Por qué? La cetoacidosis diabética, ¿no? Aparecen cuerpos cetónicos toda vez que el organismo no puede echar mano de la glucosa como fuente de energía. Entonces, cuando no se puede usar la glucosa como fuente de energía, se echa mano a los lípidos mediante la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis termina en la producción de los cuerpos cetónicos. El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, vamos a tener cuerpos cetónicos en orina cuando hay una cetoacidosis diabética, porque no puede usar la glucosa como fuente de energía, pero también vamos a tener cuerpos cetónicos en pacientes que han hecho un ayuno prolongado. A veces le dice, venga a hacerse su análisis, y el paciente está haciendo ayuno desde las 4 de la tarde del día anterior, y viene en la mañana y obviamente su organismo va a reaccionar utilizando lípidos y la gluconeogénesis y se van a producir cuerpos cetónicos sin tener glucosa, sin que haya glucosa. Entonces yo esos cuerpos cetónicos no los informo, porque digo, ¿para qué los voy a informar? Pues si es lo normal. De repente después vienen los médicos y dicen, oye, mira, cuerpos cetónicos, de repente es una cetoacidosis. Sí, pero no tiene glucosa. Te has olvidado la glucosa, seguro lo has hecho mal. No, no me he olvidado, no los pongo porque no tienen mayor significancia. Tener cuerpos cetónicos es lo normal, está en ayuno prolongado. Urobilina. ¿En qué casos vamos a tener urobilina? Llega la bilirrubina al intestino a través del conducto biliario colédoco. Secreta bilirrubina, llega
la secreción biliar al intestino, sufre la acción de las bacterias. La bacteria lo convierte en esterco bilinógeno que da color a las heces y en urobilinógeno que se va a reabsorber para ser reusado por el hígado. Entonces, cuando hay incremento de urobilina en orina, quiere decir que ese hígado no ha reutilizado la urobilina que se ha reabsorbido y es que está mal del hígado. Bilirrubina. Vamos a tener bilirrubina cuando haya aumento de bilirrubina directa, ¿no? Una obstrucción, una hepatitis que me incrementan bilirrubina directa, voy a tener bilirrubina en orina. Y tiene que ser la directa porque la bilirrubina directa es hidrosoluble. En cambio, cuando tenemos ictericia producto de una hemólisis, en la hemólisis vamos a tener bilirrubina no conjugada o indirecta y esa no es hidrosoluble. Entonces, su paciente va a estar amarillo, pero su orina clarita, porque no es hidrosoluble. Tiene que ser bilirrubina directa. Sangre. Vamos a tener la presencia de sangre en orina toda vez que haya algún tipo de sangrado. Por ejemplo, un cálculo. Un cálculo me va a producir sangrado. Un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga, una cistitis hemorrágica, una glomerulonefritis. En la glomerulonefritis hay hematuria. Diferentes circunstancias que me pueden ocasionar un sangrado. Y vamos a poder visualizar los nitritos. Los nitritos son producidos por los gérmenes. O sea, siempre que haya nitritos, hay gérmenes, porque los gérmenes son los que producen nitritos. Acá pueden ver la cetonuria. Cuando hay una cetoacidosis diabética, se producen los cuerpos cetónicos, ¿no? El acetoacetato, la acetona y beta-hidroxibutirato. Pero en orina solamente vamos a detectar la acetona. Y acá los diferentes pigmentos, ¿no? Que hemos hablado ya. El urobilinógeno, la bilirrubina. Bien, entonces hemos visto la parte macroscópica y la parte química. Ahora vamos a ver la parte del sedimento o microscópica. Entonces la orina la colocamos en un tubo 13% y lo centrifugamos a 2500 revoluciones por 5 minutos. Y luego botamos el sobrenadante y nos quedamos solamente con el sedimento de orina, ponemos en una laminita y lo vemos al microscopio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las células epiteliales. Las células epiteliales provienen de la vagina, o sea que los varones van a tener células epiteliales 0 a 1. En las mujeres, células epiteliales pueden encontrar 5, 10, 15, 20, dependiendo de cómo esté contaminada la orina. Leucocitos. Normalmente tiene que haber menos de 5 leucocitos por campo. Si hay más leucocitos puede estar indicando una infección o una inflamación. Piocitos son cuando se unen varios leucocitos. Hematíes, lo normal es menos de 2. Más de 2 hematíes por campo es patológico. Los cilindros, que normalmente no deben encontrarse cilindros, pero por ahí pueden encontrar un cilindro hialino de 0 a 1. El resto de cilindros es patológico. Cristales. La orina tiene sales que eliminamos. Entonces esas sales pueden precipitar y formar cristales. Hay cristales de orinas ácidas y cristales de orina alcalina. Generalmente son normales, solo muy pocos son patológicos. Podemos encontrar gérmenes o levaduras en la orina. Aquí están las células epiteliales. ¿De dónde provienen? De la vagina. Este es un cilindro, ¿no? Este es un cilindro que tiene pegados algunos leucocitos. Es un cilindro leucocitario. Acá tenemos los leucocitos que se han pegado. Podría decirse que son piocitos. Cuando se pegan los leucocitos son piocitos. Y acá tenemos los eritrocitos.
en la orina. Los cilindros. Los cilindros se forman sobre una matriz que es la proteína de Tamm-Horsfall. Todo el epitelio renal digamos, este es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, ¿no? ¿No se ve? Venga. Se va a reír. Tú me estás poniendo atención, ¿no? Oh, no. Mazo, ahí se ve. Este es el glomérulo, ¿ok? Este es el túbulo contorneado. Cada uno está formado por pequeñas células, ¿no es cierto? Esas células del epitelio de la nefrona producen la proteína de Tamm-Horsfall, que es como un moquito, un moco que cubre así, que va cubriendo. Es una secreción mínima. Conforme se va formando la orina, este moquito se va lavando y se va a eliminar y forma parte de la pequeña cantidad de proteínas que eliminamos por orina, que hemos dicho que es ¿hasta cuánto? Hasta 150 miligramos en 24 horas. O sea, forma parte de la pequeña cantidad de proteínas que eliminamos, ¿no? Se va lavando. Ahora sí puede pagar, por favor. No se puede. Entonces, ya está claro qué cosa es la proteína de Tamm-Horsfall, ¿no? Es este como moquito que se va lavando conforme se va produciendo la orina. Sin embargo, cuando por alguna circunstancia disminuye la filtración glomerular, entonces ese moquito ya no se lava, se precipita y toma la forma del túbulo donde se está formando. Si la filtración glomerular ha disminuido producto de un síndrome nefrítico en el cual hay una inflamación, van a haber además leucocitos y hematíes. Entonces, como hay disminución por leucocitos y hematíes, estos se van a pegar al cilindro, van a tener ustedes cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios. O la inflamación del glomérulo causa que haya anoxia en esas células epiteliales del glomérulo y también se van a desprender células epiteliales y van a tener cilindros epiteliales. Entonces, vamos a tener cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros epiteliales. Si sigue disminuyendo la filtración glomerular, esas células se van a degenerar y van a formar un cilindro granuloso. Si disminuye aún más la filtración glomerular, entonces ya se va a formar como un tapo y van a tener ustedes el cilindro serio, que ya es como una condensación porque ya no se lavó nada ya. Entonces es el extremo de la disminución de la filtración glomerular. Por eso que el cilindro serio lo vamos a ver cuando hay anuria. Anuria es menos de 100. Yo en todos los años que tengo en este negocio jamás he visto un cilindro serio. O sea, nunca lo verán ustedes tampoco. Bien, acá tienen cilindros con células que se le han adherido, cilindros leucocitarios. Este es un cilindro hialino. La presencia de 0 a 1 cilindro hialino he dicho que puede ser normal, pero más de eso ya es anormal. ¿Por qué un cilindro hialino podría encontrarlo en orina?
por disminución de la filtración glomerular, una disminución muy leve. Por ejemplo, ahorita estamos todos deshidratados de calor, seguramente nuestra filtración glomerular disminuirá un poquito, ¿no? Porque están un poquito deshidratados. Entonces podríamos estar haciendo un cilindro hialino, pero solo uno, 0 a 1. El resto es patológico, todo el resto es patológico. Cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros granulosos, todos me están indicando que hay una disminución de la filtración glomerular. Acá cilindros serios, que solamente los vamos a ver acá, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? Porque además una persona que esté en anuria no tiene para llevar su pichi al laboratorio, porque está en anuria. Los cristales. He dicho que los cristales, la mayoría de ocasiones son normales, porque la orina secreta sales y las sales se pueden precipitar. Son normales. Tenemos cristales de orina ácida y de orina alcalina. Los uratos, oxalatos son de orinas ácidas. Los cristales de ácido úrico son de orina ácida. Y tenemos de orinas alcalinas, como son los fosfatos. Generalmente todos los fosfatos son alcalinos, ¿no? Carbonato de calcio, etc. ¿Cuáles son los cristales patológicos? Son los cristales de cistina, leucina, tirosina, que son, ¿qué cosa es cistina, leucina, tirosina? Aminoácidos. Entonces esos aminoácidos no tendrían que estar eliminándose por orina. Si se eliminan, quiere decir que está muy mal esa persona del hígado y no es capaz de echar mano a la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Por eso es que los está perdiendo por orina. Asimismo son patológicos los cristales de colesterol. En el caso de las hiperlipidemias, en el caso del síndrome nefrótico, que hay hiperlipemia con lipiduria, podríamos estar presentes con cristales de colesterol. O los de bilirrubina, en los casos de las personas muy histéricas. ¿Qué bilirrubina es la que aparece en orina? ¿La indirecta o la directa? ¿Cuál? Directa, porque esa es hidrosoluble. La bilirrubina indirecta no es hidrosoluble, esa es liposoluble. Acá ustedes pueden ver cristales de urato de sodio. Acá están los de cistina, aminoácidos. Entonces estos patológicos, leucina, colesterol, tirosina, todos esos son patológicos. El resto son normales. Le daré importancia a los cristales, digamos. ¿Alguien alguna vez ha sufrido de litiasis renal? ¿Sabe lo que duele eso? Dice que duele igual que un parto, el eliminar un cálculo renal. No sé. Digamos, tengo un paciente que ha tenido un cálculo, ya lo eliminó. Entonces, en la orina yo puedo hacer que encuentre oxalato de calcio. Entonces ahí le puedo dar importancia, porque puedo suponer que el cálculo que ha eliminado mi paciente es de oxalato de calcio, porque estoy encontrando ese cristal en la orina. Entonces ahí le aconsejaré al paciente, mire, no coma tanto tomate, para que no tome más líquido, tome cerveza, tome chela, que es diurético y ayuda a eliminar. Pero no significa que sea patológico. Los cristales, los únicos que son patológicos son estos: cistina, leucina, tirosina. Estos de acá no son patológicos. Bien, acá están cristales de oxalato de calcio, parecen estrellitas. Cristales de ácido úrico, por lo tanto son de orinas ácidas. Cristales de fosfato triple, o struvita también le dice, porque es fósforo, calcio, magnesio. Esos fosfatos son de orinas alcalinas, todo lo que es fosfato, carbonato, es orinas alcalinas. Y acá vemos cristales de cistina. Esos sí son patológicos. A veces hemos encontrado cristales de cistina en niños de meses, de un mesecito de nacido.
porque ha nacido con un error congénito de metabolismo y no es capaz de sintetizar proteínas a partir de aminoácidos y lo elimina por la orina. Acá vemos las bacterias, pequeñas bacterias, vemos levaduras. ¿Las bacterias con qué se relacionan? Con los nitritos. Siempre que hay nitritos hay bacteria, pero siempre que hay bacteria no necesariamente hay nitritos, porque no todas las bacterias producen nitritos. ¿Qué más ven ahí? ¿Quién me dice qué más se ve ahí? ¿Qué? IFAS. ¿Nada? ¿No ven nada más? Acá la levadura, la bacterita, ¿qué más? ¿Ah? No tengan miedo. ¿Alguien ve algo? ¿Usted ve algo? Estoy ciego. ¿Quién dijo? Una flecha. Hialino, un cilindro hialino, ¿lo ven? Una flecha. Una flecha. ¿Qué? ¿Tan grande? Así se ve, no tiene células pegadas, hay que pelárselo. Pensé que era una ameba. Oye, ¿qué? Pero pensé que era un paramecio, una hueá así. Un paramecio. Bien, en los casos de hematuria, nosotros para la hematuria vamos a ver que la orina es roja, ¿no? Es roja por sangrado. Entonces puede tener diferentes causas, ¿no? Hemos dicho, puede ser un cálculo. Cuando preguntaba a los alumnos de mi grupo siempre decían trauma. A mí me da risa porque no es lo más frecuente, ¿no? ¿Qué cosa puede producir una hematuria? Un trauma. Bien difícil, ¿eh? Pero bueno, Pero sí. no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Cuando hay hematuria, lo más frecuente son cálculos. Depende de la edad. Este cuadro nos dice que la hematuria depende de la edad. ¿Por qué? Porque cuando estás, por ejemplo, entre los 70, 80 años, lo más común es que esa hematuria se deba a un cáncer. Puede ser cáncer de vejiga, de riñón o de próstata. Entonces, si viene un niño con hematuria, ¿qué voy a pensar yo? Un niño de 10 años con hematuria, tengo que pensar en glomerulonefritis. No voy a pensar en cáncer de próstata en el niño. Entonces hay que orientarse según la edad. Si viene una chica joven con hematuria, lo más frecuente es que sea una cistitis hemorrágica, una infección vesical, cistitis con hemorragia. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las hematurias no tienen explicación, no se encuentra la causa. Son gente joven que de un momento a otro hace un episodio de hematuria, no tiene cálculo, no tiene infección, no tiene cáncer, y es una hematuria que no tiene explicación y luego pasa. Trauma. Entonces, las hematurias más frecuentes son las que no tienen una explicación, ¿no? Pero uno tiene que buscarla de todas maneras. Si es un niño, tengo que buscar si es tos estreptocócica, una glomerulonefritis, igual en un joven. Y una de las causas también muy frecuentes es la tuberculosis, que acá no hay tuberculosis, pero acá en el Perú, en el Callao donde trabajo yo, bastante tuberculosis. Mismo entre los alumnos, ¿sabes? Todos caen alguna vez al laboratorio porque no se han protegido bien. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de tuberculosis. Tienen que comer bien, chicos, ¿ah? Tienen que comer bien, ponerse su mascarilla cuando vayan a los hospitales, porque esto es como ir a la guerra y no ponerse nada que los proteja. De un momento a otro van a infectarse. Tienen la costumbre, los que han sido presos, porque nosotros recibimos presos de Sarita Colonia, por ejemplo, una vez vino un preso
y entró en el cuarto donde estaba hospitalizado, dijo, acá ya ha habido presos, porque han escupido en las paredes, y esa es una costumbre de los presos, escupir en las paredes. Escupe. La vez pasada también en una combi estaba yo, subió uno así todo cortado, de esos bello, pidiendo plata, olía riquísimo, se sentó y empezó a escupir por todas partes, dentro de la combi. Yo ya quería ver que se está esparciendo todos los pecados. El Perú es el segundo en incidencia de tuberculosis, solamente después de Haití. O sea que tenemos, y no se imaginan, ahora está grabado la tuberculosis tanto por el SIDA como por la multidrogoresistencia. Eso también hay. Y ustedes están en el Perú, no están en Suecia. Entonces, tuberculosis es una causa de hematuria. Bueno, aquí este cuadro para ver si la hematuria puede ser renal o posrenal, ¿no? Hematuria renal, síndrome nefrítico, tuberculosis. Posrenal, cálculos, obstrucción, cistitis hemorrágica, etc. ¿Alguien se ha comprado el libro ese que se llama El Valses? Menos mal. ¿Qué es el libro? Ustedes ponen ahí, en ese libro está hematuria, y toda una lista de causas, que no ayuda para nada. Uno tiene que ir haciendo el diagnóstico diferencial de acuerdo a las cosas que ven, no viendo listas. Bien, entonces ustedes pueden ver una orina roja. Una orina roja no necesariamente es hematuria, Nosotros recibimos una orina roja y la centrifugamos. Si vemos un botón en el sedimento, entonces eso es hematuria. O sea, los glóbulos rojos se van para el fondo, tenemos un botón rojo en el sedimento y el sobrenadante queda amarillo. Pero si al momento de centrifugar no se forma el botón y sigue estando roja la orina, entonces eso no es hematuria. Porque los hematíes sí se van para el fondo, pero si continúa roja, entonces ahí tenemos que hacer la diferenciación. Podría ser una veturia. Veturia es cuando comen beterraga y ponen la orina roja. Podría ser una porfiria, que también da orina roja. O podría ser mioglobinuria o hemoglobinuria. O sea, es diferente hematuria que hemoglobinuria. O sea, lo que está perdiendo es hemoglobina. Ha habido una lisis de los glóbulos rojos, generalmente en la sangre, una hemólisis, y se libera hemoglobina, que esa hemoglobina, como es pequeño tamaño o el peso molecular, se filtra y ustedes van a tener hemoglobinuria. Y la mioglobinuria, que es un producto derivado del músculo. En los casos en que hay mucha destrucción muscular, por ejemplo, ¿en qué casos hay mucha destrucción? ¿Perdón? ¿Pero por qué? ¿Qué se puede ocasionar una rhabdomiolisis? Cuando las agarran a palos. Hemos tenido el caso de un chico que se murió, que su papá estaba buscando justicia, lo chaparon los del serenazgo, que le dijeron que era drogadito, no sé qué, y en la camioneta del serenazgo, o sea, lo apanaron bien al pobre, que hizo una cantidad de mioglobina, una mioglobinuria excesiva que taponó su riñón y se murió. Entonces el papá estaba buscando justicia, ¿no? Porque decía, mi hijo no se ha muerto de drogadito, se ha muerto de mioglobinuria. O cuando le cae una pared encima, también se destruye gran cantidad de músculo. O los estatus convulsivos, ¿no? Tenemos nosotros la obligación de informar si la hematuria es glomerular o es extraglomerular, para poder saber
y que el médico, si es que es glomerular, lo va a ver el nefrólogo, si es extraglomerular, lo va a ver el urólogo. Entonces, cuando es extraglomerular, el sangrado es rojo, rojo intenso. En cambio, cuando es glomerular es más oscuro, porque claro, al momento de pasar por cada una de las estructuras, se va cambiando de color. ¿Perdón? Coágulos. En la extraglomerular vamos a ver coágulos, porque es producto de una lesión. En cambio, en la glomerular no hay coágulos. Proteinuria. En la extraglomerular no hay. En cambio, en la glomerular sí hay gran proteinuria. El síndrome nefrítico, ¿no? Más de 500. En la morfología del glóbulo rojo, en la extraglomerular el glóbulo rojo va a estar normal. En cambio, en la glomerular, la que viene del glomérulo es dismórfico, porque como pasa por cada una de las estructuras de la nefrona, va cambiando su forma. Y finalmente, cilindros. Los cilindros se van a ver en la hematuria glomerular, por el síndrome nefrítico, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver los glóbulos rojos todos bien formaditos. Lo que señala la flechita, por si acaso, es un leucocito. Acá tenemos un cilindro. Si vemos un cilindro, que vamos a pensar, hematuria, que viene del glomérulo o extraglomerular. Glomérulo. Y estos son hematíes dismórficos, va cambiando su forma. Tiene como un poquito más, un poquito menos, algunos como un ratón Mickey. Esos son hematíes dismórficos. Han cambiado la forma porque vienen desde el glomérulo, atravesando todos los pequeños canalículos y van cambiando su forma. Hay una prueba que es la prueba de los 3 vasos. Entonces, cuando se le hace orinar al paciente en 3 vasos y los 3 están hematúricos, se dice que la hematuria es renal. Cuando solamente el último vaso es rojo, es una hematuria que viene de la vejiga. Entonces, al final de la micción va a eliminar los coágulos. Eso proviene de la vejiga, puede ser una cistitis hemorrágica. Y cuando es solo la del comienzo y luego se va limpiando, es porque es una hematuria a nivel de uretra, puede ser un cálculo. Bien, otra de las pruebas que nos va a servir de mucho para ayudar al diagnóstico cuando pensamos en un síndrome nefrítico es poder encontrar los anticuerpos antiestreptocócicos, ¿no? El ASO, antiestreptolicina. Entonces, cuando se trata de una infección a la garganta, podemos pedir antiestreptolicina O, antihialuronidasa, antiestreptoquinasa, antiDNasa. Todos estos se encuentran en el estreptococo beta hemolítico cuando se produce una infección en la garganta. Pero cuando es una infección en la piel, solamente vamos a ver antihialuronidasa y antiDNasa B. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces los cuadros no se presentan puros. Entonces, ustedes van a tener un ejemplo, ¿no? Un niño que tiene hematuria, tiene oliguria y tiene proteinuria de 4 gramos, más de 3.5. Entonces está mezclado. Ustedes dicen, ¿será nefrítico por la hematuria, por la oliguria? ¿O será nefrótico? Tiene más de 3.5 gramos de proteína. ¿Nefrítico o nefrótico? Nefrítico o nefrótico. Entonces ahí tienen que echar mano de estas pruebas para hacer la diferenciación. Y le pueden pedir un complemento. Si el complemento está disminuido, significa que es un problema inflamatorio, porque las inflamaciones disminuyen complemento. Y en ese caso ya estamos frente a un nefrítico, ¿no? Está inflamatorio. ¿Por qué se produciría ambos casos, nefrítico y nefrótico?
¿Por qué se produciría mezclado el cuadro clínico, tanto de nefrítico como nefrótico? Porque se depositan tanto subendotelial como subepitelial, se depositan en los dos niveles. En la vida nada es puro, todo está mezcladito y a veces se produce eso, no da un cuadro típico. Entonces tenemos que echar mano de estas otras pruebas de laboratorio para que podamos enfocar así nuestro diagnóstico y dar un buen tratamiento, ¿correcto? Entonces vamos a pensar en nefríticos si tenemos títulos altos de los anticuerpos antiestreptolicina, si tenemos el complemento disminuido que me está indicando una inflamación. Podríamos pedir otro tipo de serología porque les he dicho que el cuadro de síndrome nefrítico postinfeccioso no necesariamente es estreptocócico, puede ser otro virus, puede ser hepatitis, puede ser HIV. Y podemos hacer también, si es que hay una faringitis, el cultivo para aislar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que es la cepa nefrotóxica. Bien, entonces viendo el examen de orina, nosotros vamos a poder orientar una etiología de enfermedad renal. Si vemos una hematuria severa con cilindros hemáticos y albuminuria, vamos a pensar en la glomerulonefritis. Si solamente vemos albuminuria o proteinuria, en síndrome nefrótico, y así sucesivamente, ¿no? Por la infección. A ver, este examen de orina, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos acá? Es una orina roja, oscura. O sea, mejor hubiera puesto acá Coca-Cola casi, ¿no? Turbia, una densidad de 1030, tiene proteínas, tiene hemoglobina, 3 cruces, y en el sedimento hay células epiteliales de 0 a 2, hay leucocitos de 30 a 40, piocitos, hematíes más de 100 dismórficos, y tenemos cilindros leucocitarios, hemáticos, granulosos. ¿Qué patología vamos a pensar? Nefrítico. Este es un sedimento telescopado, tiene de todo, nefrítico. Esta otra orina es una orina amarilla, turbia, tiene glucosa, 3 cruces, acetona, 1 cruz, nitritos, positivo, células epiteliales de 20 a 25, leucocitos más de 100, piocitos, 3 cruces, no tiene hematíes pero sí tiene gérmenes. ¿Eso qué cosa es? Nefrítico, dice. ¡No! A ver, usted. No. El del medio. A ver, acá, usted. Llega su paciente y le da ese examen de orina. ¿Qué diagnóstico hace? ¿Perdón? No tiene proteínas no positivas. A ver usted. Infección urinaria. ¿Qué más? Si encuentra glucosa y acetona, diabetes. Un diabético que tiene una infección urinaria. Los diabéticos son propensos a las infecciones urinarias. Oh. A ver el delegado. No sé nada. Es una orina amarilla, ligeramente turbia. No tiene nada en la parte química, nada. Células epiteliales 20-25, leucocitos, hematíes, cilindros hialinos 0 a 1, gérmenes, cristales de oxalato. Diagnóstico. Litiasis. ¿Perdón? Litiasis.
¿Perdón? Litiasis. Dice litiasis. No. No. ¿Por qué no pensé en litiasis? Si yo no sé, o sea, es normal que haya cristales, ¿no? Ya. Normal, pues, o sea, ¿por qué voy a pensar que tiene litiasis? Nunca más confío en ti. ¿No has visto nada? Y estas células Nunca más epiteliales, a confío en ti. ver qué dice. Estas células epiteliales, ¿qué patologías están demostrando? ¿Qué significa inflamación? ¿Perdón? ¿Infección vaginal? No, tampoco. No significa nada, significa que es una mujer, nada más, el examen de orina. No significa nada, es un examen de orina normal. Normal, a pesar de que se asuste porque tiene células epiteliales, tiene cristales, tiene un cilindro hialino. Cilindro hialino es normal, 0 a 1. Toma. Hemos dicho. Te lo Es quito. una orina normal. A ver, ¿dónde está la lista esa que me iban a dar y que tenía que... Uy, ahora. ¿Dónde está esa lista? Atrás. ¿Ya están todos en la lista? Está retado. Qué mal. ¿Qué? ¿Cómo? Bien. Entonces, el examen de orina es una prueba útil, no invasiva, importante porque me da idea de qué etiología puede tener la patología renal, pero no me dice ni michi de cuánto del riñón está funcionando. Yo puedo tener, según el examen de orina, un síndrome nefrótico severo o un síndrome nefrítico muy severo, pero no sé cuánto del riñón me queda funcionando, porque con el examen de orina no puedo saber cuánto del riñón me está funcionando. Para eso necesito hacer las pruebas de función de la filtración glomerular, que son la depuración de creatinina. Entonces, el riñón va a excretar los productos de desecho como es la urea y la creatinina. Si estos se incrementan, quiere decir que no está funcionando como debe. Y por otro lado, es importante que para poder eliminar estas sustancias, el riñón filtre una cantidad de la sangre. Entonces, normalmente se filtran 180 litros por día de la sangre para producir la orina. Y tenemos que estimar que esa filtración sea la adecuada, porque muchos de los glomérulos, cuando hay, por ejemplo, una disfunción del glomérulo, pueden estar afectados y no estar filtrando lo que deben. Un gran parámetro es la creatinina en suero. La creatinina en suero. Entonces, cuando la creatinina está baja, la función del glomérulo es alta. Lo normal es que sea más de 70 a 140. De 70 a 140. Esto es normal de la filtración glomerular. Pero cuando es baja, ya estamos frente a una insuficiencia renal. Entonces, muy importante es la creatinina en suero. José. La fórmula para determinar la depuración es creatinina en orina por volumen minuto. ¿Qué cosa es volumen minuto? Volumen minuto es el volumen de orina que hacemos en 24 horas, entre 1440, porque 1440 son los minutos que tiene el día. Entonces, hallamos el volumen minuto, lo multiplicamos por la creatinina en orina y lo dividimos entre creatinina en sangre. Y vamos a tener la depuración de creatinina. Esto es un índice muy bueno para establecer una fórmula muy buena para estimar la filtración glomerular. ¿Cuánto del riñón está filtrando? Tiene que salir entre 70 y 140, ¿no? Luego lo tenemos que corregir con el peso y la talla. Entonces la depuración de creatinina corregida
Depuración de creatinina corregida es igual a la depuración de creatinina por 1.73 entre la superficie corporal del paciente. De esa forma corregimos. ¿Por qué tenemos que corregirla? Porque la creatinina es un producto derivado del músculo. Entonces, tenemos que corregir con la superficie corporal, porque no es igual la cantidad de músculo que tiene una persona chiquita, flaquita, que la cantidad de músculo que tiene un chico reality, por ejemplo. Entonces, hay que corregir. Y usamos la depuración de creatinina corregida es igual a la depuración que nos da de esta fórmula por 1.73, porque 1.73 es la superficie corporal ideal entre la superficie corporal del paciente. Acá tenemos otra fórmula, que es la fórmula de Crockford y Gault. Esta fórmula toma en cuenta la edad, el peso y la creatinina en sangre. No toma en cuenta la creatinina en orina. A mí me parece que más acertada es esto, porque lo que tenemos en sangre se tiene que filtrar en la orina. Y esta fórmula sí me indica, me toma en cuenta lo que está filtrando de creatinina en orina. ¿Correcto? Antiguamente se estimaba la función del riñón con el test de inulina. O sea, uno inyectaba una cantidad de inulina por la sangre y luego analizaba cuánto inulina hay en la orina. O sea, eso me indicaba cuánto estaba filtrando el riñón. Pero la inulina es tóxica, entonces se decidió por usar un producto endógeno, como es la creatinina, que sufre muy poquito metabolismo y se produce y se tiene que eliminar. Entonces, la depuración de creatinina mediante esta fórmula es un valor muy real. Esto es más que nada una estimación, no tome en cuenta para nada la orina. Bueno, esta es una tabla para hallar la superficie corporal. Entonces, nosotros hallamos la depuración y encontramos que el riñón puede estar levemente disminuido en su función, si tiene de 60 a 89, moderadamente disminuida la filtración glomerular si tiene de 30 a 59, severamente disminuida si está entre 15 y 29, pero cuando ya la función de la filtración glomerular es menos de 15, ese paciente tiene que ir a hemodiálisis, porque ya con eso no se puede vivir. Entonces muchas veces vemos ancianos que están con 30 de filtración glomerular, está bajo, o con 20 de filtración glomerular y una creatinina de 2, de 3, pero no necesita todavía una hemodiálisis. Solamente cuando es menos de 15 ya va a requerir diálisis. Bien. Vamos a evaluar ahora la proteinuria. Hemos dicho que la causa más frecuente de proteinuria en el síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos en los niños, ¿no? Y podemos eliminar proteínas, pero solo una pequeña cantidad, hasta 150 miligramos en 24 horas. En el síndrome nefrótico hay más de 3.5, por favor, acá hay que corregir. Voy a verlo de una vez. Una gran proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, lipiduria, hipercoagulación. Entonces, frente a una proteinuria, nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. Primero, si es una proteinuria permanente o si es transitoria. Permanente o transitoria. Si es transitoria, pueden ser diferentes causas, ¿no? El ejercicio, el embarazo. Hemos dicho que es hasta 150, ¿no? Tengo un paciente tiene 200 de proteinuria. Entonces tiene 200, pero a la siguiente vez que lo veo
tiene 5 de proteinuria. Entonces ha sido una proteinuria transitoria por diferente causa, que puede ser embarazo o un ejercicio extremo. No le doy importancia. Pero si es permanente esa proteinuria, 200, 210, 250, es permanente, consistente esa proteinuria, ahí sí le doy importancia. Entonces, proteinuria aislada, no le doy mucha importancia, pero proteinuria persistente sí le doy importancia. Hay un tipo de proteinuria que es ortostática, que es relativamente frecuente, ¿no? Entonces, esa es la que da cuando está de pie. ¿Cómo la diagnostico? Le digo al paciente que apenas se levanta, recolecte la orina en un frasco. Y luego durante todo el día recolecte lo que orina en otro frasco. Si tengo en la primera orina, en la que recién se levantó, más proteinuria que en la otra, no es ortostática. En la ortostática, cuando está de pie, va a tener más proteinuria, ¿correcto? Entonces así hago la diferencia. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto se filtra? No es igual filtrar 200 miligramos que filtrar 3.000 miligramos. 3.000 miligramos son 3 gramos o 3.5 gramos. Entonces tengo que dosar la cantidad de proteínas en orina. ¿Cómo la dosa? Le digo al paciente que recolecte la orina de 24 horas. Entonces, se le dice, señor, a las 7 de la mañana usted se levanta y orina en el water. Esa orina no me interesa, porque esa orina es de toda la noche. 7 de la mañana, con la vejiga vacía, usted empieza a recolectar después de esa orina que orinó en el water, todo lo que orine hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Esos son 24 horas, ¿no? ¿En qué frasco? Te va a decir, fácil, eso es lo que siempre pregunto. Una vez me trajeron un frasco así, esos de whisky que se balancea. Parecía whisky, de verdad. Y todavía me dijo, ¿me puede devolver mi frasco? Porque me ha prestado mi vecino, me dijo. No, bueno, entonces hacen a su paciente recolectar la orina de 24 horas y dosan la cantidad de proteínas que tiene. No es igual que tenga 200 miligramos en 24 horas a que tenga 2.000, 2 gramos, o que tenga 10 gramos. No es igual. Hay que saber cuánto es lo que está perdiendo de proteínas para poder evaluar al paciente. Y la tercera cosa que tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de proteína está filtrando? Porque eso me va a dar idea de la patología que está teniendo. Entonces, frente a una proteinuria, 3 cosas. Si es permanente o transitoria. Segundo, ¿cuánto está perdiendo? Y tercero, ¿qué tipo de proteína está perdiendo? ¿Cómo puedo saber el tipo de proteína que está perdiendo? ¿Cómo se evalúa el tipo de proteína que es? Electroforesis. La electroforesis es un método en el cual es como que ustedes tengan un ovillo de lana de diferentes colores, ¿no? Entonces cuando lo ven en ovillo están diferentes colores, y lo separan, lo estiran. Entonces van a ver que de acá es rojo, de acá es amarillo, de acá es azul. Entonces me permite separar las proteínas de acuerdo a su carga eléctrica. Y ya las tengo todas separaditas, las proteínas, para poder identificar cuál es la que se está perdiendo. El glomérulo tiene 2 tipos de filtro de proteínas. Uno es por tamaño. ¿Qué quiere decir por tamaño? Que el glomérulo filtra solamente por tamaño 67.000 Daltons. Todo lo que tenga más de 67.000 Daltons no pasa. Lo que tiene menos de 67.000 Daltons pasa. ¿Ok? Y el otro filtro es de carga. ¿Por qué? Porque la membrana basal, que está en medio, entre los poros, la membrana basal tiene carga negativa. Entonces, todo lo que tenga carga negativa lo va a rechazar. La albúmina
La albúmina tiene 67.000 Daltons, entonces teóricamente podría pasar, pero la albúmina tiene carga negativa, entonces no se filtra albúmina. Por tamaño podría pasar, pero por carga es rechazada. Entonces, todo lo que tenga menos de 67.000 Daltons y que tenga carga positiva se va a filtrar. Se filtra el riñón. Pero se va a reabsorber a nivel tubular. Entonces, acá se filtra solo lo que tiene. Todas estas proteínas le va a llegar al riñón con la sangre. Se va a filtrar solo lo que tiene menos de 67.000 Daltons y carga positiva y se va a reabsorber. Al final, el resultado es que no vamos a eliminar casi nada de proteínas. Acá dice menos de 0.2, debería ser menos de 0.15, porque hemos dicho hasta 150 miligramos, ¿no es cierto? En 24 horas. Entonces, esa pequeña cantidad va a ser alguna que otra proteinita de bajo peso molecular, carga positiva que no se ha reabsorbido a nivel tubular, la proteína de Tams-Horfall, que es el moquito que normalmente se está lavando. Entonces, es una pequeña cantidad, pero normalmente no deberíamos de tener proteínas en orina. Los diabéticos, si ustedes van a una sala de hemodiálisis, van a ver que más de la mitad se está dializando ahí por diabetes mellitus mal controlada, que afecta al riñón. A propósito, el que tiene más plata de mi promoción, de los que estudiamos medicina, es el nefrólogo. En serio. Sale su foto que está en el mundial, que está en la final de tenis, que está donde le da la gana, porque ¿cuánto creen que cuesta un hemodiálisis? 800 soles, 1000 soles en la parte privada, y una persona se tiene que hemodializar por lo menos 2 o 3 veces por semana, y esas máquinas la echan a andar turno mañana, turno tarde, turno madrugada. Entonces, es muy costoso, pero ¿qué hace si no funciona el riñón? La única solución es trasplante renal, que esa es otra historia, porque no cualquiera puede hacerse trasplante. Se supone que para trasplante tiene que ser un donante cadavérico, ¿no? Y tiene que buscar el más compatible, y que solamente se hace en los hospitales grandes. No es que voy a la clínica a hacerme un trasplante, porque obviamente, como se ofrece plata, ustedes quieren, pueden ir al Callao, ahí donde yo trabajo, a los barracones, y dicen, doy 10.000 soles a que me den riñón. Te dan riñón, te dan ojo, te dan lo que sea, porque la gente no valora, o sea, la gente vende nomás, ¿no? Y eso no es ético, no es ético. ¿Qué riñones se debe ser? El riñón del donante voluntario, ¿no? La Serena Gómez, que le dio su amiga, dice que no le pagó, bueno, está bien, su amiga, ¿no? O el papá que le da al hijo, o la mamá que le da al hijo, o el hermano, porque dar un riñón, uno puede vivir con un riñón, pero igual, ¿no? Hay que... Diosito nos ha puesto 2 riñones por algo, ¿no? Entonces, todos han puesto en su DNI que sí quieren donar, ¿no? ¿Todos? En el DNI nosotros tenemos ahí, ¿quiere ser donante? Porque lo que usamos son donantes cadavéricos, y donante cadavérico quiere decir muerte cerebral, no es uno que está frío, tiene que estar en puntos, no en coma, en puntos suspensivos tiene que estar, porque tiene que estar funcionando todo, pero muerte cerebral. Entonces ahí uno coge el riñón para el trasplante, no solamente el riñón, puede coger el hígado, etcétera, pero la familia tiene que consentir. Muchas veces está en el DNI y la familia no, te pueden hacer un juicio porque es su familiar, ¿no? Quieren enterrarlo para que se lo coman los gusanos, bueno. Pero normalmente se puede usar donantes cadavéricos y puede servir para 2 personas, ¿no? Se hacen las pruebas de compatibilidad y se utiliza eso. O de donantes familiares, voluntarios, amigos, pero no se debe comprar, ¿correcto? Porque es aprovecharse de la pobreza de la gente.
Sí, ya. Ya les digo, ustedes van ahí y ofrecen plata y seguro que les quieren vender. Eso no se puede hacer, está penado. Muchos entonces de los diabéticos terminan en insuficiencia renal, porque ellos empiezan con una proteinuria leve. Esa proteinuria leve, que se llama microalbuminuria, luego pasa a proteinuria más severa, y al final ese riñón es una coladera, porque todo se filtra ya, no sirve, y termina en insuficiencia renal. Quería contarles un caso, pero creo que ya no nos va a... Les cuento, porque yo me aguanto el hambre, pero no el chisme. Resulta que era una chica que estaba en insuficiencia renal. Ya, tenía un hermano. Entonces le pedí al hermano que fíjate que quiero que me done, porque estar en hemodiálisis debilita el cuerpo, se cambia el color, es un problema. El hermano no quería donarle. No. Está bien, está en su derecho, no quería. El hermano va en una moto, se saca la mugre y en muerte cerebral. Entonces, el riñón, ¿quién era más que compatible para ese riñón? La hermana. Entonces dice, te vamos a trasplantar uno de los riñones de tu hermano. No quería la chica. ¿Por qué? Porque en vida mi hermano no quería, yo no quiero, si muerto no me voy a aprovechar, no. Y no quería. Entonces los equipos para trasplante tienen psicólogos, tienen médicos nefrólogos, tienen de laboratorio, tienen todo un equipo, ¿no? Entonces los psicólogos van y mira que nadie va a ser más compatible que tú, que si lo ponen en otro se va a perder, lo pueden rechazar, que a ti te puede ir bien, que no sé qué. Bueno, aceptó y después rechazó el riñón. ¿Sabe por qué? Porque todo está acá. Y mucho de nuestra inmunidad se maneja desde acá. Por eso es que cuando las personas están deprimidas, ustedes vas a ver casos así. Personas deprimidas porque el hijo le dio cáncer, al final a la mamá o al papá también les da cáncer, porque es muy difícil soportar eso. Y los médicos estamos para apoyar a nuestros pacientes, especialmente en esos momentos. No tienen que ser médicos sabelotodo. A veces los pacientes lo que necesitan es un apoyo. A veces, la lumbrera, no se le puede tocar ni la punta de la bata blanca. No, el médico debe estar junto a sus pacientes. Y como le digo a mis alumnos, ¿no? El paciente te va a perdonar todo, hasta que te equivoques. Le sacas una pierna en vez de la otra. Todo te puede perdonar, menos que muestres indiferencia. En todo momento estar al costado. Eso no está en el Harrison, eso no está. Ni en el Farrera. Ni en Suros. Bien, entonces los pacientes diabéticos son unos candidatos a hemodiálisis porque terminan haciendo insuficiencia renal cuando no controlan bien su diabetes. Por eso es importante controlar bien la diabetes. Si controla bien, no pasa nada. Entonces, a nuestros pacientes diabéticos tenemos que controlarles muy de cerca la proteinuria. Por eso hacemos la microalbuminuria. Ahora, se ha estimado también el cociente microalbuminuria creatinina o proteinuria creatinina. Este cociente es para evitar que el paciente recolecte la orina de 24 horas. Entonces, con una orina al azar y una creatinina al azar, hacemos la relación. Si es menos de 30, no nos preocupamos. Si está entre 30 y 300, ahí hay que preocuparnos. Si más de 300 ya es una proteinuria franca. Sin embargo, para los valores de proteinuria ya franca, no me sirve este cociente. Ahí sí tengo necesariamente que recolectar la orina de 24 horas.
lo mismo, las microproteínas, 67.000 Daltons y la de carga, ¿no? Entonces, acá vemos la albúmina, 67.000 Daltons, todas estas van a filtrar siempre y cuando tengan carga positiva y se van a reabsorber. Estas de acá no se van a filtrar. Esta es una electroforesis. Entonces tenemos ahí, mediante el tipo de proteína que se elimina, vamos a saber el tipo de proteinuria. Por eso es importante la electroforesis, porque mediante la electroforesis yo voy a poder identificar qué tipo de proteína estás eliminando mi paciente. Esta es una electroforesis, por ejemplo. Me separa todas las proteínas que se están eliminando por la orina. Y de acuerdo a eso, yo voy a hacer el tipo de proteína que está, el tipo de proteinuria que tiene mi paciente. Tenemos la proteinuria glomerular. ¿Qué significa proteinuria glomerular? Puede ser de dos tipos, selectiva y no selectiva. En la proteinuria glomerular selectiva, ¿qué ocurre? El tamaño del poro es el adecuado. El poro está bien, o sea, no me va a filtrar nada que tenga más de 67.000 Daltons, porque el tamaño del poro está perfecto. Pero ¿qué es lo que se ha alterado? La carga. Se ha alterado la membrana basal. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de cambios mínimos. ¿Se acuerdan que veían la enfermedad de cambios mínimos? Se veía un glomérulo normal, pero ya se afectó la carga de la membrana basal. Entonces, ¿qué proteínas voy a ver en una proteinuria selectiva? Voy a ver que hay albúmina, porque 67.000 Daltons pasa, alfa-1 antitripsina, transferrina, que tienen la cantidad de 67.000 Daltons que antes era rechazada, pero como ahora lo que se ha alterado es la carga, ya pueden filtrarse y eliminarse por orina. En cambio, en la proteinuria glomerular no selectiva, no solamente voy a ver albúmina, transferrina, sino ya también voy a ver inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A. Miren, acá. Las inmunoglobulinas G, por ejemplo, tienen 160.000, la A tiene 165.000, o sea, son moléculas grandes que se están filtrando, ya más de 67.000 Daltons, ¿no? Son moléculas grandes, entonces es no selectiva porque ya lo que se ha afectado no es la carga, sino el tamaño del poro. O sea, acá ya es una coladera, ya es más grande el poro, o sea, es más grave. La selectiva solamente se ha afectado la carga, no el tamaño del poro, y en la no selectiva ya se afectó el tamaño del poro, ya es una coladera. Lo mismo que está en la sangre aparece por la orina, porque todo se filtra. Acá tienen la electroforesis. Esta sería una proteinuria selectiva, solamente albúmina, alfa-antitripsina, transferrina, selectiva. En cambio acá un montón de proteínas, inclusive inmunoglobulinas, macroglobulina, todas las proteínas que hay en sangre aparecen en orina. Esta es una no selectiva, acá ya se afectó el tamaño del poro, ya esto es una coladera. Si yo veo una proteinuria selectiva, que solo se ha afectado la carga, ¿en qué voy a pensar? En enfermedad de cambios mínimos. En cambio, si veo una proteinuria no selectiva, ya digo, este riñón está afectado, podría ser un diabético, ya no tiene solución. Ya no va a achicar el poro, no se puede. Otro tipo de proteinuria que vamos a observar es la proteinuria tubular. ¿Qué significa? El glomérulo está adecuado, filtra lo que tiene que filtrar, menos de 67.000 Daltons. Rechaza lo que tiene que rechazar, todos los de carga negativa. Solamente pasa por el glomérulo las de carga positiva y de peso molecular menos de 67.000. O sea, el glomérulo está funcionando adecuadamente. Llega al túbulo y
y tienen que reabsorberse a nivel tubular esas proteínas. Pero como el túbulo está afectado, no se reabsorbe. O sea, el problema no está en el glomérulo, está en el túbulo, que no reabsorbe lo que tiene que reabsorber. ¿Y qué vamos a ver en el proteinograma electroforético? Vamos a ver proteínas de bajo peso molecular de carga positiva, que normalmente filtran, pero que normalmente también se reabsorbían, sino que como el túbulo está dañado, no se van a reabsorber. Alfa 1 microglobulina, beta 2 microglobulina. ¿Correcto? Entonces ahí la proteinuria es tubular. Y finalmente tenemos el último tipo de proteinuria, que es la proteinuria por sobrecarga. ¿Qué ocurre acá? Hay una enfermedad que es el mieloma, en la cual se producen muchas cadenas ligeras, muchas. Entonces, el glomérulo es el adecuado, filtra menos de 67.000 Dalton de carga positiva porque los de negativa los rechaza. El túbulo está adecuado porque reabsorbe todas esas pequeñas proteínas que son de carga positiva de menos de 67.000 Dalton. Entonces no hay problema en glomérulo, no hay problema en el túbulo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos proteinuria? Porque hay una sobrecarga. En esta enfermedad del mieloma se produce excesiva cantidad de cadenas ligeras que se van a filtrar. Y es cierto, se van a reabsorber, pero como hay tanto, supera la capacidad de reabsorción del túbulo. El túbulo empieza a reabsorber, pero le gana porque hay demasiada cantidad de estas cadenas ligeras y se van a terminar eliminando por orina. Entonces, aquí el problema no es el glomérulo, el problema no es el túbulo, el problema es que hay demasiado, es una proteinuria por sobrecarga de cadenas ligeras, ¿correcto? Bien, entonces acá, este es en sangre y esto es en orina. En orina está eliminando albúmina, transferrina, es una proteinuria selectiva. ¿Qué enfermedad? Cambios mínimos. Acá tenemos no solamente albúmina, tenemos varias proteínas de peso molecular más alto, inclusive inmunoglobulinas. Es una proteinuria no selectiva, el riñón ya está muy afectado. En esta electroforesis de orina vamos a ver que hay albúmina, pero hay proteínas de bajo peso molecular, de carga positiva, que tenían que haberse reabsorbido, pero que no se han reabsorbido. Es una proteinuria tubular. Y en este caso no hay albúmina, no hay nada, solamente tenemos esta banda monoclonal, que es de cadenas ligeras, es una proteinuria por sobrecarga. Por sobrecarga. Bueno, acá las diferentes, esta sería una proteinuria, ¿qué cosa? Selectiva, acá, no selectiva, acá, tubular. Muy bien.